En ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe, en Jesús. Bueno, como todos sabemos, nos adentramos, ¿no?, desde hace ya días, incluso semanas atrás, ¿no?, cada vez incluso antes y antes, nos adentramos de lleno en la época de la Navidad. Yo siempre a mi hijo siempre le digo lo mismo, digo, Navidad se deriva de la palabra nativitas en latín, que significa nacimiento, porque no podemos perder la perspectiva de lo que es. Que sí, que es verdad que no sabemos la fecha exacta, no se sabe. La Iglesia, bueno, de forma tradicional, desde a partir del siglo IV después de Cristo, sobre todo, la celebra el día 24 por la noche, el día 25 celebra ese nacimiento, que la Biblia, repito, no pone exactamente cuándo nació. Y bueno, para muchos es tiempo de celebración, de viajar, de fiesta, de ocio, de exceso, de comer. Para otros es tiempo de compartir, de hacer el bien, de pasar tiempo en familia, de ver películas, tradiciones familiares, villancicos, polvorones, en fin. Pero sin duda es una época donde la sociedad manda un mensaje, lanza un mensaje de consumismo, capitalismo, materialismo, regalos, centrado por y para el hombre, una visión muy antropocéntrica, humanista, egocéntrica, ¿no? Todo es por ti, para ti, en el deleite del hombre, en el placer, en el disfrute del hombre. Llenan las calles, engalonan las calles de luces, aunque realmente en muchos de esos sitios la luz verdadera está apagada. No conocen la luz del mundo, aunque la llenan de luces. Y es más, las mejores campañas de marketing son ahora en Navidad. Y hoy precisamente, el típico anuncio, ¿no?, que va a sonar: cada Navidad tus sueños se hacen posibles, la lotería. Las mejores empresas centran sus mejores eslogans en esta época precisamente, por ese mensaje de consumismo, ese mensaje de materialismo. Pero sin embargo, la primera Navidad, hablando en esos términos, fue bastante pobre, fue bastante humilde. Fue en un establo para animales, donde María, sin ayuda de nadie, nada más que la ayuda de José, dio a luz a la segunda persona de la Trinidad, a Dios mismo. Es más, ellos esa misma noche fueron a un mesón y le dijeron que no podía, que estaba lleno. Lo sentían mucho, pero aquí no podéis quedarse, os tenéis que ir. Y como he dicho antes en la oración, es un tema que me sobrepasa, es un tema un evento, una doctrina, ¿no? El nacimiento del Hijo de Dios, la encarnación del Verbo Divino, es un tema que la verdad que me sobrepasa por completo. Está lleno de misterio, está lleno de... Y cuando digo misterio, no quiero que sea algo así místico, ni mucho menos, sino algo que es muy profundo, más allá del raciocinio de la mente humana. Está fuera de nuestro entendimiento, de nuestra razón, pero es el hecho más extraño, ¿no?, pero a la vez más maravilloso que jamás ha ocurrido en la historia de la humanidad. Dice 1 Timoteo 3:16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Cuando hablamos de Dios, todos lo sabemos, hablamos de un Dios eterno en tres personas que son uno y el mismo, ¿vale? A su vez, una de estas personas, la segunda persona, hablamos de ella como la persona de Cristo, una persona con dos naturalezas, donde se le añade una naturaleza humana a su naturaleza divina. Y para ello debe de haber una gestación, un embarazo, un feto, un bebé y un nacimiento. Y eso es lo que hoy voy a tratar de exponer. Y la verdad que es algo, ¿no?, que no se cede. Cada día en el mundo nacen más de 370.000 personas en el mundo. O lo que es lo mismo, 135 millones de personas nacen al año en la Tierra, es decir, 3 veces España. 3 veces España, la población de España nacen en el planeta Tierra cada año. Ha habido nacimientos,
bueno, de sextillizos, incluso septillizos o hasta octillizos en Estados Unidos. Ha habido nacimientos in vitro, ha habido nacimientos inesperados, pero incluso si vamos a la Biblia podemos ver nacimientos que son milagrosos, ¿no? El nacimiento de Isaac, de Samuel, de Juan el Bautista, de Sansón, son nacimientos donde vemos sin ningún género de duda la mano de Dios directamente ahí. Son hechos asombrosos, pero no ninguno de ellos comparable con el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús ha partido la historia en dos: antes de Jesús, antes de Cristo, y después de Cristo. Y es algo que Dios nos lo ha revelado en su palabra. Se debe aceptar por fe. Es algo que nos sobrepasa, como he dicho y como quiero recalcar, nos sobrepasa, aunque está en la Biblia y Dios nos lo ha revelado. Y me siento de alguna manera tan incapaz de poder explicar con toda la grandeza que tiene este evento, que incluso solamente el hecho de tratar de exponerlo me causa hasta cierto temor, porque creo que es el acto supremo de Dios. Y ahora lo vamos a ver. Aquel que es más grande, ¿no?, que todo el universo, se convierte, añade o forma a ser un embrión, que ese embrión va a ser un feto. Fíjate, aquel que sostiene el mundo, que creó el mundo, que dirige el mundo, que lo preserva, que lo cuida y que lo juzgará. Es aquel que nació esa noche en el pesebre, el todopoderoso creador, humillándose, haciéndose vulnerable, haciéndose frágil y siendo sostenido en brazos de su madre María, ¿no? El Señor del cielo y de la tierra, que se va a convertir un siervo, un esclavo en la tierra. El eterno que se hace finito, el que está fuera del tiempo, el que es atemporal, ¿no? Viene a la existencia y viene al tiempo. Aquel que es invisible se hace visible, como dice Juan. Nosotros lo vimos, lo tocamos, se hace palpable, se hace tangible, se hace vulnerable, se hace débil, humanamente hablando. Aquel que es el consuelo de su pueblo, y sin embargo lo vemos que llora y que agoniza en Getsemaní. Aquel que no tiene necesidad absolutamente de nada, que es el Todopoderoso, que es el Señor. Y lo vemos que se acerca a una mujer samaritana a pedirle agua. En definitiva, el Verbo se hace carne y, como dice Juan capítulo 1, versículo 14, dice: y habitó entre nosotros, fijó su residencia en nosotros, acampó entre nosotros. Dicho de otra manera, tabernaculizó, fijó su tabernáculo entre nosotros y vimos su gloria. Ese glorioso, ese majestuoso Dios creador se hace hombre. Concretamente la segunda persona de la trina deidad, de la Trinidad, se hace hombre y asume a sí mismo una naturaleza humana. Y esto, en nuestra lógica, en nuestro entendimiento, es algo que no se entiende. Por eso es una revelación divina, es algo que no se entiende. Este hecho, el nacimiento milagroso, el nacimiento virginal, es crucial, es fundamental, es determinante para la historia, para la salvación y para nuestra teología cristiana. Y voy a dar un breve ejemplo para hacernos una ligera idea. Todos sabemos que la luz viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros en un segundo. Si la circunferencia de la Tierra tiene 40.000 kilómetros, es decir, en un segundo la luz es capaz de dar 7 veces la vuelta a la Tierra, ¿no? La estrella más cercana está a 4 años de distancia a la velocidad de la luz. Es decir, imagina la cantidad de segundos que hay en un día. Pues ahora piensa 4 años y medio viajando a 300.000 kilómetros por segundo. Y esa es la estrella más cercana que está al planeta Tierra. Hay cientos de miles de millones de estrellas solamente en nuestra galaxia, en la Vía Láctea. Pero es que dicen que hay entre 200.000 y 400.000 estrellas en esta galaxia. Pero es que si ampliamos todavía más, dicen que puede haber billones o trillones de galaxias. Es decir, se nos escapa nuestro entendimiento.
El Salmo 147 dice que Él conoce todas y cada una de ellas. El Salmo 8 dice que todas las ha creado, que son obra de su mano. Eso es para que nos demos cuenta de quién es aquel que se encarnó, aquel que se humanizó para salvarnos. Por eso cuando hablamos en estos términos de creación, ya hay un momento en que se nos escapa de nuestra mente. Aquel se hizo hombre, como tú y como yo, para cumplir el plan de Dios. Del cielo a la tierra, ¿no? Pasando por un vientre, por una matriz. Y la encarnación del Hijo de Dios es el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. Planeado desde antes de la fundación del mundo, lanzado inmediatamente después de la caída en el jardín del Edén, Génesis 3, capítulo 15, ahí Dios ya le lanza ese protoevangelio, ese plan. Vemos cómo se va desarrollando, cómo se va desplegando y cómo se va trazando a lo largo y a lo ancho de todo el Antiguo Testamento. Set, Noé, Sem, Abraham, Isaac, Jacob, la tribu de Judá, la promesa a David, Salomón, así llegando hasta que llega una joven de Belén, que se llama María. Y para este evento del nacimiento del Hijo de Dios he escogido, la verdad que me ha costado porque tenía Juan capítulo 1, Filipenses capítulo 2, hay bastantes versículos, pero he escogido el capítulo 2 de Lucas, los versículos del 8 al 14, y lo he dividido en 3 puntos principales, sobre lo que implica, sobre lo que trae, sobre lo que conlleva el nacimiento de Cristo. Número 1, gozo. Número 2, salvación. Número 3, paz. Pero antes de adentrarnos al versículo 8, que es con el que vamos a arrancar, los versículos que le preceden habla de un edicto de empadronamiento, ¿no? Del emperador de Roma, César Augusto, uno de los gobernantes más poderosos del mundo. Y ese edicto que promulga el emperador dice que cada ciudadano debe de empadronarse en su ciudad. El único interés que tenía era un interés recaudatorio, o sea, tampoco difiere mucho de lo que podemos ver hoy. Y ello obligó a que José, que estaba en Nazaret, fuera a Belén para empadronarse. Y era un viaje de 5 días, 150 kilómetros, 5 días, y con el estado de avanzado, ¿no?, de la gestación de María, era un viaje difícil, era un viaje bastante duro. Pero esto humanamente hablando, pero si lo vemos desde la perspectiva de Dios, no era un edicto de Augusto César, era un edicto del soberano. César era simplemente en ese momento un instrumento de Dios para cumplir la profecía que 725 años antes había lanzado el profeta Miqueas, que dijo que iba a nacer en Belén. Y el título de Augusto significaba o implicaba ser salvador, ser redentor. El título de César Augusto implicaba eso. Y era algo que el propio emperador se jactaba de ello, porque este emperador había conseguido lo que se conocía como la paz romana, es decir, había conseguido un periodo de tranquilidad, un periodo de bienestar, de ausencia de conflicto, un periodo de cierta o relativa paz. Y se jactaba y se enorgullecía de ello, de haber traído esa paz. Y en medio de ese contexto de estabilidad donde el emperador Augusto se consideraba él, ¿no?, el Salvador, el Redentor, nace en forma humana, nace humanamente, nace un bebé que es el príncipe de paz, de verdad. Él sí que es el príncipe de paz, el verdadero y el perfecto Redentor, el único y soberano Señor. Número 1, el nacimiento de Jesús trae gozo. Dice el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de esplendor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Bueno, aquí primeramente tenemos el primer anunciador, el primer evangelista, el ángel del Señor. Y tenemos los primeros testigos, los primeros oyentes, los primeros espectadores del evangelio, unos humildes y menospreciados pastores. Aquí dicen que estaban a la intemperie, que estaban
estaban fuera pasando la noche, se estaban de alguna manera turnando para cuidar las ovejas y estaban velando por ellas. Belén, a unos 10 kilómetros de Jerusalén, una humilde aldea, una humilde ciudad, y esa noche de repente se aparece la gloria de Dios, la Shekinah, la gloria de Dios. Se presenta el ángel del Señor con toda su majestuosidad que iluminó esa oscura noche. Y es curioso que cuando el Señor nace de noche, aparece la gloria de Dios y ese destello ilumina la oscura noche. Y cuando el Señor muere, a las 3 de la tarde, con todo la luminosidad del día, se oscurece. Es como si de alguna manera Dios primeramente abre el telón y después la cena de su muerte, la cena final, cierra el telón y cambia todas las condiciones climatológicas de ese momento. Bueno, el ángel del Señor no fue al templo durante el día, sino que a mitad de la noche, ¿no?, fue al campo, no fue a los sacerdotes, no fue a los religiosos, no fue a los ancianos, a unos simples, a unos despreciados pastores. A él le anunció el Evangelio, le anunció el nacimiento de Cristo. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Temor, miedo, pánico, temblor. Y esa es la reacción cuando tenemos un contacto cara a cara con la santidad de Dios, con la gloria de Dios, con la majestuosidad de Dios. Es cuando más miserable o cuando más indigno, cuanto más sucio nos sentimos. Y eso nos lleva a esa reacción de miedo, de temblor, de pánico. Y le pasó a Isaías, capítulo 6, cuando tiene esa visión, ¿no?, del trono de Dios. ¡Ay de mí, que soy hombre muerto! Le pasó a Habacuc, ¿no?, cuando se queja. Habacuc se está quejando del trato que está recibiendo el pueblo de Dios, se queja a Dios. Y le escucha. Y dice: oí y se conmovieron mis entrañas, temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, me estremecí. Le pasó también a Job. Job tuvo una visión de Dios en un torbellino y dice: me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Le pasó también a Ezequiel. En el primer capítulo dice que se postró cuando tuvo la visión de la gloria de Dios. Le pasó también al apóstol Pedro. El Señor le dice, después de haber estado pescando, le dice dónde tiene que pescar, le da unas instrucciones. Pedro le hace caso. Llenaron las barcas de peces. Y dice la Biblia que Pedro reaccionó de la siguiente manera: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pero esta noticia, en esta noche, en este momento, no era para temer. Era para celebrar, era para gozarse, era para clamar en júbilo. Y el ángel del Señor irrumpe esa escena donde se está produciendo miedo, esa escena de pánico, esa escena de caos, y le dice: no es para juicio, es para misericordia. Esta venida precisamente es para salvación, es para misericordia, no es para ira, es motivo de gozo, no es motivo de temor. Y pasaron del temor al gozo. Y en medio de ello, de ese temor, en medio, un mensaje y unas buenas nuevas. De unos pastores atemorizados a unos pastores gozosos. Y en medio de ello, el nacimiento del buen pastor. El gran pastor que nacería entre pastores. Las buenas nuevas son sinónimo de gozo a los que creen, a los que le reciben. Y se trata de un gozo genuino, un gozo que poco o nada tiene que ver con las circunstancias que nos rodean. Y de hecho, si tú pones en Google o en el ChatGPT qué parte de la Biblia te habla más del gozo, seguramente te lleve a una carta, Filipenses. Y en esa carta, hasta 16 veces te habla del gozo continuamente, en apenas 4 capítulos. Y si ves las circunstancias, te das cuenta de las circunstancias donde el apóstol Pablo le escribió. Estaba en la cárcel, estaba sujeto o encadenado en la cárcel, estaba en prisión y él no tenía la certeza de que pudiera salir con vida de allí. Da igual, para él el vivir era Cristo y el morir ganancia. Hermanos, en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestro vivir diario, podemos gozarnos en ver el cumplimiento del plan de salvación de Dios, que tuvo su momento
cumbre, tuvo su clímax, tuvo su momento de perfecto cumplimiento con el nacimiento de Jesús, con el nacimiento de la simiente prometida. Era momento de gozo, de esperanza. ¿Por qué? Porque había un Salvador. Tenemos un gran Salvador. Dice Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y así como en medio de la máxima oscuridad irrumpió sin que ellos no hicieron absolutamente nada. Ellos no hicieron nada. Y irrumpió la luz, ¿no? Las buenas nuevas en el cielo. Así mismo ocurrió en nosotros. Las buenas nuevas del Evangelio irrumpieron en nuestras tinieblas, en nuestra oscuridad espiritual, para llenarnos de luz, de esperanza y de gozo. Por eso es importante, hermano, que reflexionemos, que pensemos, que meditemos, ¿no? sobre lo que implicó, sobre lo que llevó el nacimiento de Jesús y sobre lo que ello significa hoy para ti. En Él tenemos una fuente inagotable de gozo, aún en medio de este mundo donde vemos continuamente malas noticias. Número 2, el nacimiento de Jesús trae salvación. Versículo 11-12 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Lo primero que hace el ángel es llevarle a las Escrituras. Le lleva a las Escrituras, le lleva a la Biblia, le lleva a las profecías. Daniel, Malaquías y Zacarías dijeron el cuándo vendría ese Señor, ese bebé. ¿Cuándo? Cuando estuviera el templo en pie. Isaías predijo el cómo. Nacería de una joven virgen. Miqueas predijo el dónde. Nacería en Belén, en una aldea de Judea, en Belén. Y fíjate qué contraste, ¿no? Encontramos en estos versículos, en versículos 11 y 12. Salvador, Cristo, Señor, y un niño acostado envuelto en pañales, en un pesebre. Vaya un contraste, ¿no? Que vemos. Y el Rey cósmico del cielo y la tierra, el Creador, el Salvador, el Soberano del cielo y la tierra, de todo, ¿no? Quien todo lo sujeta, quien todo lo sostiene, quien todo lo preserva, quien de día y de noche recibe toda la adoración, toda la gloria, acostado, envuelto en pañales, en un pesebre, ¿no? Sucio, donde ahí están los animales, en medio de ese establo. Qué choque, ¿no? Qué diferencia. Nació un rey, pero fíjate que no nació en el palacio de Herodes, sino en este pesebre. Y hay una frase muy famosa de C.S. Lewis que me encanta, dice: hubo una vez también en nuestro mundo un pesebre, y en ese pesebre algo más grande que nuestro mundo entero. Jesús, el Rey, entró en la pobreza humana para que los pobres humanos pudiéramos acercarnos a Él, ¿no? Dios se rebaja para que el hombre pueda elevarse, deja el cielo para que el hombre pueda entrar a Él. Y si lo comparamos con otras entradas de otros grandes de la historia, por ejemplo, Alejandro Magno dice que entró triunfalmente en Babilonia con carros, ¿no?, llevados por elefantes, con todo lujo y toda pompa, en el año 333 a.C. Dice también que Napoleón, en el año 1800, cuando conquistó Italia, entró triunfalmente en París, con carros, con todo su ejército. Fueron entradas triunfantes. Y sin embargo, nuestro Señor y Salvador, el Creador del cielo, que lo hemos cantado antes, el Creador del cielo, de la tierra, de todos y cada uno de nosotros, el soberano, el juez, en pañales, en un pesebre prestado, donde le habían rechazado, en una posada, con humildad, con sencillez, sin lujo, sin extravagancia y sin nada, en una humilde aldea, ¿no?, con unos testigos humildes como los pastores, con una mujer servicial humilde, que fue su portadora, su madre, María. ¿Y cuánta razón tienen los ángeles cuando dicen: os ha nacido un Salvador? Y no dice nos ha nacido. Todos sabemos que los ángeles cayeron, muchos de ellos, no todos, muchos de ellos cayeron, se rebelaron
contra Dios y no tendrán una segunda oportunidad. Jamás, no tendrán una oportunidad. Dice Hebreos 2:16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Sin embargo, nosotros, todos y cada uno de nosotros, todos caímos, todos nos rebelamos contra Dios. Hubo una traición cósmica y sin embargo tenemos esperanza y tenemos la posibilidad de salvación. ¿Por qué? Porque hay un Salvador. Nació ese Salvador. Hermano, Él no vino solamente a darnos un ejemplo, aunque sí, nos dejó un ejemplo. No vino solamente a enseñarnos, aunque sí, efectivamente nos enseñó. Él vino a salvarnos, vino a rescatarnos, a sacarnos de la muerte, de la esclavitud. Vino a darnos vida y a darnos libertad. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, ni mucho menos. Ni siquiera nuestras mejores obras, ni siquiera nuestros mejores méritos. Por más que lo intentes toda una vida, no puedes. Es imposible. Ni la ganas, ni la mereces, ni cooperas con ella, ni la pierdes. La salvación es enteramente, de principio a fin, obra de Dios. Y una vez un joven rico, que se pensaba precisamente esto, que se pensaba bueno y meritorio de obtener la salvación por sí mismo, le dio la espalda a Jesús, cuando Jesús le expuso la realidad de su corazón. Y Jesús dijo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Y sus discípulos se sorprendieron. Claro, y viendo la escena dijeron, entonces, ¿quién puede ser salvo? ¿Quién podrá? Y dijo, la salvación es imposible para los hombres, pero para Dios es posible para Dios. Y los pastores fueron al pesebre a buscar y a ver al bebé, a ver a Cristo, porque la luz irrumpió la oscura noche y el ángel los llevó, los dirigió, les apuntó a las escrituras, a las profecías del Antiguo Testamento. De la misma manera que nadie puede ir hoy a Él si no hay antes una obra secreta, poderosa, interna en nosotros. La regeneración precede a la fe, va delante de la fe, y es entonces cuando nosotros iremos con gozo al Salvador, a Cristo. A no ser que haya un nacimiento antes, a no ser que nazcamos de nuevo, es imposible ni siquiera ver el reino, ni ver al Rey, mucho menos entrar al reino. Ese fue el orden. El nacimiento y luego fueron a Cristo. Primero debe haber esa obra secreta, poderosa, interna y soberana en nosotros, para que nosotros, con nuestra voluntad, con gozo, vayamos a Cristo. Y cuando vas al Rey, al Salvador, lo haces con gozo. Y siempre se dice lo mismo, es una frase muy bonita, es una frase muy romántica, ¿no? Siempre se dice, Jesús debe nacer de nuevo, debe nacer en tu corazón. Jesús ya nació, hermano. Él ya nació. Eres tú y no Él quien debe nacer de nuevo para poder ver al Rey, para poder ver a Cristo, para poder ver a Jesús, para poder ver y entender este nacimiento, lo que implicó, lo que significó. Y número 3 dice, el nacimiento de Jesús trae paz. Versículos 13-14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hermanos, esta imagen es espectacular. Imagínate en medio de la más oscura noche, con unos sencillos y humildes pastores, como he dicho antes, como espectadores de lujo, y de repente aparece la corte celestial, aparece el ejército celestial de Dios en el cielo, se despliega innumeroso, o sea, no se podía ni contar. Y son ellos, ¿no? Los ángeles, los que proclaman alabanza, los que celebran ese momento único en la historia de la humanidad, en la historia de la salvación. Es el momento más importante que habían estado anhelando y esperando, y ellos lo celebran. Es como si fuera un spoiler, ¿no? de lo que sucede y lo que sucederá en el cielo. Proclaman la gloria de Dios y celebran el nacimiento de Jesús. Para ellos fue la culminación, fue la finalización de todo el plan. Desde que miles de años atrás cayeron y se rebelaron contra Dios, ellos estaban anhelando, estaban aguardando, estaban esperando, estaban viendo
cómo la promesa que Dios lanzó se iba cumpliendo, se iba desarrollando, se iba dando esa trazabilidad, hasta que de repente ven el nacimiento de Cristo y se gozan en ello, se gozan, a pesar de que Satanás intentó durante todo el Antiguo Testamento romper esa promesa, que el Hijo de la mujer vendrá a traer la salvación, aunque le cueste a él, ¿no? Pisará la cabeza a la serpiente y él va a ser herido. A pesar de la oposición de Satanás durante todo el Antiguo Testamento, ellos eran de alguna manera los espectadores de lujo, y por eso en ese momento, cuando nace la promesa, cuando se materializa lo que miles de años atrás Dios dijo en el Edén, ellos se gozan y cantan. Ellos lo sabían que era el día más esperado, era el día de la salvación por fin, y por eso estallaron en júbilo, lo celebraron. Ese niño era el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Y ese fue el primer himno de la Navidad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ese es el énfasis, la gloria de Dios. ¿Cristo nació para nuestro beneficio? Sí, por supuesto. Nació para nuestro beneficio, claro. Pero primeramente y ante todo, para la gloria de Dios. Para magnificar y para glorificar a Dios. No hay nada creado, no hay ningún evento, no hay ningún acontecimiento que se pueda comparar en cuanto a su gloria al nacimiento de Jesús. Es superior y está por encima de todo. Y parece contradictorio, ¿no? Que el evento más glorioso sea cuando Él, de alguna manera y manera voluntaria, decida tapar y decida cubrir o envolver su gloria con su humanidad, con su propia humanidad. Y en el nacimiento de Cristo podemos ver su majestad divina con su humildad humana. Podemos ver su poder soberano con su amor redentor, su fidelidad eterna en llevar a cabo el plan de salvación, el plan de redención. La luz del mundo nació y vino a este mundo en medio de la oscura noche, hermano. Y en el punto anterior hablamos de salvación y en este punto hablamos de paz. Y es que ese es el orden lógico, siempre. Por eso Pablo, en todas sus epístolas, siempre decía gracia y paz. Ese siempre es el orden. Primero debemos de experimentar la gracia para poder disfrutar la paz. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Él es el príncipe de paz y Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que el mundo desconoce. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo cree que es la paz, no como el mundo os la puede presentar. El mundo, en el mejor de los casos, y todos lo sabemos, cuando había una guerra, un conflicto bélico, y se pone fin y anuncian un tratado de paz, eso significa que de alguna manera se paraliza ese conflicto. Es una tregua, ¿no? Donde se acuerda no lanzar misiles o intentar llegar a un punto de paralización. Y a pesar de que en esa foto donde los dos presidentes firman ese tratado de paz o se dan la mano, en los corazones de las personas sigue, ¿no? Ese conflicto, sigue ese odio, sigue esas tensiones, sigue ese odio, ese rencor, esa venganza. Pero la paz que nos ha traído Cristo es inmensamente superior. Es mejor, es superior, es genuina y es duradera. Por dos razones. Primero, establece la paz no con otras naciones, no con otros pueblos, sino con el Creador. Establece la paz con el Creador de esas naciones, con Dios mismo. Es una paz vertical. Cristo viene, se pone en medio como mediador, como el perfecto Dios, el perfecto hombre, coge la mano al Padre, coge la mano al hombre y las une. Y eso nos conlleva a que nos gocemos de paz interior en nosotros mismos y de una paz, de alguna manera, una paz horizontal, una paz para con los demás. Y entonces aparece el perdón, aparece la reconciliación, aparece la restitución. Y para finalizar, hemos dicho que el nacimiento de Jesús implica y trae gozo, ¿no?, a un mundo quebrantado, salvación a los perdidos y paz a los corazones que lo reciben. Sin el evento único del nacimiento del Verbo de Dios, de Jesús, sería imposible que alguien pudiera nacer de nuevo
que alguien pudiera nacer para Dios, que alguien pudiera tener salvación, que alguien pudiera hallar paz de verdad. Él es el Salvador, como hemos dicho antes, Él es la simiente prometida miles de años atrás para aceptar el golpe final, el golpe al dragón, ¿no? La serpiente, al dragón. Él vino a pagar esa deuda que era imposible para nosotros, pero claro, Él antes de nada, Él tenía que vivir esa vida perfecta, esa vida que se nos exigía, que Dios demandaba y exigía de cada uno de nosotros, para que esa justicia de Cristo se nos aplique, se nos impute a nosotros. Cristo, Dios haciéndose hombre, Dios humanizado, Dios hecho hombre. Y todo esto para salvar a pecadores, para reconciliarnos consigo mismo, para hacernos hijos de Dios. Y esto es lo que celebramos como iglesia, ¿no? El broche de oro, el clima de todo el plan de salvación, de ese plan orquestado, de ese plan trazado por Dios, prometido y que Dios ha cuidado hasta traer, hasta, como dice Gálatas, ¿no? En el cumplimiento perfecto del tiempo, vino Cristo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para salvar a los que estábamos esclavizados, ¿no? La Navidad es Jesús, solo Jesús, no somos nosotros, se trata de Jesús. La Navidad, el nacimiento de Jesús debería hacernos llevar al pensamiento de que había algo mal en nosotros, precisamente, tan mal en nosotros, que Dios vino a salvarnos y vino a rescatarnos. Hay una frase de Spurgeon que dice lo siguiente: el primer nexo entre mi alma y Cristo no es mi bondad, sino mi maldad, no es mi mérito, sino mi miseria, no es mi prestigio, sino mi derrota, no son mis riquezas, sino mi necesidad. Él vino a visitar a su pueblo, no para admirar sus bellezas, sino para quitar sus deformidades, no para recompensar sus virtudes, sino para perdonar sus pecados. Y es por eso que debemos de centrar, ¿no?, esta época festiva de Navidad y este tiempo que Dios nos da en Cristo, conmemorarlo en familia, en la iglesia, lo que Él hizo, lo que implicó su nacimiento, mucho más que luces, que regalos, mucho más que canciones, mucho más, como he dicho antes, ¿no?, que esas tradiciones que tenemos. Se trata de Cristo, el Salvador, el perfecto cumplimiento de la promesa, del plan de salvación. En medio de la oscuridad vino la luz del mundo, en medio del temor vino el gozo, en medio del caos vino la paz, vino el príncipe de paz. Y es cierto que la imagen del Belén, ¿no?, del pesebre, está ahí y aparece ahora en Navidad. Y es bueno meditar lo que implicó, como he dicho, ¿no? Pero ese bebé que está ahí creció y dejó el pesebre, ahí estuvo muy poco, ¿no? Lo abandonó y lo hizo para ir a la cruz, para dirigirse a la cruz, subirse en ella y entregar su vida en sacrificio por nosotros. Pero es que de allí pasó al sepulcro. Pero allí tampoco estuvo, ahí estuvo apenas 3 días. A los 3 días también dejó el sepulcro, se levantó, salió, estuvo 40 días, todos lo vieron, pero se fue al Padre, se fue al trono que le pertenecía. Ahí fue coronado, ¿no?, como rey, como señor, y va a volver, pero ya no va a volver como ese humilde bebé salvador en un establo, sino como ese poderoso rey cósmico para juzgar. Ya no lo veremos como en su venida en un pollino, ¿no?, humilde, sentado, sino en un caballo blanco, poderoso, para traer juicio, para traer recompensa a su pueblo y juicio a quien le rechaza. El bebé que un día nació, ¿no?, en ese establo, en ese pesebre, es el Dios eterno que hoy está en el trono. Y fíjate lo que nos dice. Juan 14:23 dice: el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Hermano, que este nacimiento, que estas buenas nuevas no te pueden o no te deben dejar igual que antes. Es decir, fíjate la escena, el ángel del Señor vino y anunció con gozo, ¿no?, el mensaje de salvación a estos pastores. Los demás ángeles se gozaron solamente de escucharlo, porque ese era el mensaje, esa era la promesa,
Eso era todo. Veían con su ojo el cumplimiento, como cuando son unos espectadores, ¿no?, en una obra de teatro. Estaban viendo con sus propios ojos el nacimiento de esa promesa. Y los pastores fueron corriendo llenos de gozo. Tuvieron temor, pero el mensaje les dio gozo. Fueron a ver ese niño en pañales. Aprovechemos y compartamos, ¿no?, el gozo del Evangelio en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Es una oportunidad preciosa y una oportunidad perfecta para hablar del verdadero, del genuino y del único sentido y significado de la Navidad. Dios se hace hombre para sufrir nuestro castigo merecido y de esa manera ofrecernos el perdón, la paz y la reconciliación con Él. Amén. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.